La ultraderecha llega a un punto clave de su historia reciente en Europa. Destrozan cordones sanitarios, entran en los gobiernos. Necesitan pactar, pero sin renunciar a su fuerza. Las grietas empiezan a aparecer. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Ultraderecha, auge, presión y grietas. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Recibamos en el escenario como se merece al presidente de Vox, Santiago Abascal. Hace unas semanas se celebraba este gran evento de Vox. Junto a Santiago Abascal estaban Marine Le Pen, Javier Milei o André Ventura, el líder de la ultraderecha en Portugal. Una cumbre en toda regla. Señoras y señores, queridos amigos patriotas españoles, gracias por vuestra invitación y por vuestra acogida. Vistos así, desde lejos, a la ultraderecha se la ve unida y a por todas en Europa. Ya gobiernan en Hungría desde hace 10 años, ahora gobiernan también en Italia, pero es que en Países Bajos también han formado gobierno. En Francia son la segunda fuerza política, aunque siempre caen en segunda vuelta. En estas elecciones al Parlamento Europeo, las encuestas dicen que los partidos de extrema derecha pueden ser primera fuerza en 9 países y segunda fuerza en otros 9. El crecimiento es vertiginoso, sobre todo a partir de 2004. Ahí obtuvieron un 10% de los eurodiputados. En 2019 llegaron al 22%. Desde posiciones críticas solemos referirnos a la ultraderecha como una cosa así homogénea, donde todos son amigos de todos. Pero tampoco ya están así. En ese meeting de Vox en Madrid, en el que estaba Javier Milei, faltaba alguien. Giorgia Meloni. Participó con un vídeo, pero no estaba. Recordemos que hace un par de años, Meloni era la estrella invitada en los mítines de Vox. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Pero ya no, ahora que es primera ministra, casualmente ya no puede estar. En realidad lo que está pasando es otra cosa. Irene Castro, corresponsal del diario.es en Bruselas. Hola. Hola, ¿qué tal? En Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Irene, estamos escuchando a Feijóo la semana pasada, hablando de Giorgia Meloni. Son palabras que abren vías de entendimiento entre el PP europeo y el partido ultra de Giorgia Meloni. Efectivamente, no es la primera vez que el Partido Popular Europeo le abre la puerta a Giorgia Meloni. El primero en hacerlo fue el propio Partido Popular en Italia, que gobierna con ella. Después el líder del Partido Popular Europeo se fue a Italia a bendecir esa coalición y ahora la última ha sido, además de Feijóo, ha sido Ursula von der Leyen, que le ha tendido clarísimamente la mano a la primera ministra italiana, que cuando llegó al poder soliviantó primero a los líderes europeos, porque no era una de ellos, pero ha sabido hacerse una más. Ha cambiado, digamos, su política exterior con respecto a todo lo que podría haber defendido en el pasado, ha apoyado todo lo que tiene que ver con Ucrania y demás, y entonces digamos que ha dejado de preocupar a buena parte de los líderes europeos que han tenido que convivir con ella durante estos años. Más allá de los viajes ideológicos, de los matices, de cómo se pulen las aristas o no en el discurso, al final todo esto es una cuestión táctica, ¿no? De pragmatismo, de necesidad. Efectivamente, cuando pasen las elecciones europeas, los líderes europeos tendrán que designar a un candidato para presidir la Comisión Europea y, bueno, también elegir un presidente del Consejo Europeo y demás, pero el de la Comisión Europea lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Entonces, Ursula von der Leyen parte como favorita, pero hace 5 años su candidatura en el Parlamento Europeo salió solo por 9 votos, porque hay varias delegaciones que se van a echar atrás y ahora ella sabe que eso también va a pasar. Entonces, ella lo que quiere es tener amarrados los votos y ahí es donde entra en juego Giorgia Meloni, que va a tener una importante delegación y que, dado que
los líderes europeos se supone que la van a designar y Giorgia Meloni estaría en esta ecuación, pues dice, bueno, pues ya de paso me gano los votos que tenga Meloni en el Parlamento Europeo y me aseguro la reelección. ¿Qué pasa? Que ahí está por ver si los socialdemócratas y los liberales, que son parte de esa gran coalición, aceptan que Ursula von der Leyen salga elegida con esos votos, porque también podrían contar con los de los verdes. Pedro Sánchez ha dicho que con los votos de los socialistas españoles no se va a permitir un acuerdo entre derecha y ultraderecha, ¿no? Los socialistas españoles, que han tenido muy buena relación con von der Leyen durante toda la legislatura, lo que emiten es mucha crítica ahora por ese acercamiento a Meloni, pero sin embargo el otro día la candidata del PSOE, en una entrevista en El Correo, con el grupo Vocento, dijo que bueno, que habría que ver lo que pone sobre la mesa ECR a la hora de pactar, que si son cuestiones proeuropeas, ella no cerraba la puerta del todo. Aquello del cordón sanitario que existía en determinados países europeos y que, bueno, en España parecía que nunca se iba a romper, ya se ha roto, está en decadencia en toda Europa, ¿no? ¿Por qué? Está roto completamente. El Partido Popular Europeo le ha abierto la puerta a la extrema derecha en muchísimos gobiernos europeos. Incluso los liberales han pactado en Países Bajos, en Holanda, con la ultraderecha. O sea que sí, digamos que ya no existe ningún cordón sanitario a la extrema derecha. Y en el caso de Europa, claro, en la Unión Europea en realidad están conviviendo con esas fuerzas. Quiero decir, en el Consejo Europeo, cuando vienen aquí todos los líderes, conviven con Giorgia Meloni, por ejemplo. Y Giorgia Meloni no está siendo lo mismo que Víctor Orbán, que está poniendo, digamos, en riesgo los valores europeos con medidas en contra del Estado de Derecho y está torpedeando constantemente todo lo que tiene que ver con la ayuda a Ucrania. Meloni no ha hecho eso. Meloni ha hecho algunas medidas contra los derechos LGTBI y demás que desde aquí, desde Bruselas, están cuestionando, pero digamos que no ha pasado todas las líneas rojas que sí que ha pasado Orbán. Otra grieta que hemos visto en los últimos días, coincidiendo con el arranque de campaña, es la que se ha abierto entre, por un lado, Salvini y Le Pen, y sus partidos ultras de Italia y de Francia, con la AfD, que es el partido de ultraderecha en Alemania. Todo tiene que ver con la entrevista a un candidato, al candidato de la AfD a las elecciones europeas, que dijo que no todos los miembros de la SS, de los nazis, eran unos criminales. Que no todos. A eso se han agarrado, Irene, tanto Le Pen como Salvini para romper con la ultraderecha alemana. Sí, es verdad que en esta expulsión de Alternativa por Alemania ha sido por unas declaraciones, lo que decía es que no todos los miembros de las SS se podían considerar criminales y de repente es como que Salvini y Le Pen se caen del guindo y resulta que Alternativa por Alemania es una fuerza política nazi. Lo que ha pasado precisamente es que se acercan unas elecciones europeas en las que paradójicamente la extrema derecha va a tener su mejor resultado. 1/3 de los asientos del Parlamento Europeo van a ser para las fuerzas de extrema derecha, pero esta extrema derecha en la última legislatura ha estado partida en dos. Entonces, de lo que se han dado cuenta algunas fuerzas de la ultraderecha es que haciendo determinadas cosas, puliendo determinados discursos, pueden conseguir llegar al gobierno, que es el caso, por ejemplo, de Giorgia Meloni en Italia. Y es algo que, por ejemplo, Marine Le Pen nunca ha conseguido en Francia. Entonces, están en esa suerte de pugna por encontrar la institucionalidad. El veto que Ursula von der Leyen y que el Partido Popular Europeo le había puesto a las fuerzas de extrema derecha tenía que ver con dejar fuera todas aquellas que no fueran pro-Ucrania, que estuvieran a favor de Putin, por decirlo de alguna manera, y que estuvieran en contra del Estado de Derecho. Entonces, en ese cordón sanitario pues quedan fuera algunas como Alternativa por Alemania, e incluso la misma Le Pen queda fuera precisamente por esos lazos y por esa admiración que podía tener por Putin. Entonces, en un movimiento bastante estratégico, Meloni está marcando distancias con esas fuerzas que, digamos, no le van bien para intentar tener un mayor peso del que hasta ahora ha tenido la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Y aquí, y en España, también hay divisiones en la ultraderecha. Tuvimos un amago, el de Macarena Olona, que no llegó a nada, pero a Vox le ha salido más recientemente un competidor peculiar que tiene opciones de conseguir algún escaño en el Parlamento Europeo. Es Alvise Pérez. Le he pedido a mi compañero Alberto Pozas una nota de voz para que nos cuente quién es, de dónde viene y qué podría pasar.
Hola Juanlu, ¿qué tal? Pues Luis Pérez, que se llama el Vice en sus redes sociales desde hace ya unos cuantos años, pues era famoso en internet cuando fue contratado por Ciudadanos para ser asesor en la Comunidad Valenciana, trabajando directamente entonces para Toni Cantó. Y bueno, para entonces ya se había labrado una fama en Twitter, con sus comentarios racistas, machistas, bueno, y también difundiendo bulos, lo que nuestro compañero Lucas Marco llamaba el asesor todófobo. Pero cuando dejó Ciudadanos, pues se dedicó ya en cuerpo y alma a las redes sociales, sobre todo en Telegram, donde bueno, a día de hoy tiene más de 400.000 seguidores, y más de lo mismo, pero en fin, a más velocidad, mensajes racistas, machistas, diarios, y con la pandemia pues también bulos de muchos tipos. Algunos le han costado una condena en los tribunales por la vía civil, por ejemplo, por decir que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tenía un respirador de los que no había en hospitales, y tiene, que sepamos, al menos 2 imputaciones penales. Bueno, el último CIS le daba entre 1 y 2 escaños, así que tiene bastantes posibilidades de llegar a Bruselas, compitiendo, claro, directamente con Vox, con el que comparte ideología de extrema derecha, y claro, ahora son enemigos electorales y están enfrentados porque en otras etapas anteriores se han llevado un poquito mejor. Ahora Alvise, por ejemplo, acusa a Vox de montar campañas de difamación contra él en Twitter. Bueno, desde hace semanas Pérez dice que su objetivo está claro: ser eurodiputado y quedar aforado ante el Tribunal Supremo. Él dice que para blindar su lucha contra la corrupción, que tampoco sabemos exactamente cuál es. Su aforamiento sí afectaría a las 2 causas penales que tiene abiertas, una por difundir una falsa PCR del exministro Illa y otra por difundir grabaciones de la Operación Kitchen. Y además también le daría un sueldo de más de 7.000 euros al mes que él dice que va a sortear. Irene, es que aquí la gran paradoja es que de pronto este grupo que aglutinaba en el Parlamento Europeo a todos los euroescépticos, eurófobos, ¿no?, incluso algunos que defendían la salida de sus propios países de la Unión Europea, de pronto pueden gobernar la Unión Europea. Y claro, eso es una gran tentación. Claro, es un poco lo de ir puliendo el discurso. Es un poco paradójico que se presenten a las elecciones europeas quienes por lo que abogan es por salir de la Unión Europea y por reventar la Unión Europea. Entonces, todas estas fuerzas han ido poco a poco matizando el discurso. Por ejemplo, el ganador de las elecciones en Holanda, Wilders, que era pro salir de la Unión Europea, ha abandonado eso. Yo creo que lo que están buscando es tener una cuota de poder y poder tener una cierta influencia que hasta ahora no estaban teniendo. Es verdad que de alguna manera sí que la están teniendo por el auge que están teniendo en sus países, porque han arrastrado al Partido Popular Europeo a determinadas posiciones. Por dejarlo claro, Irene, ¿de qué ideas estamos hablando? Es decir, más allá de que se esté intentando, como decíamos, pulir el discurso, ¿qué ideas defiende la ultraderecha europea con las que se presentan a estas elecciones y que pueden llegar a aplicar si forman parte de los equilibrios de gobierno dentro de la Unión? Yo creo que lo más dañino probablemente, más allá del discurso, más allá de que tengan representatividad en las instituciones con todo lo que ello conlleva, son las posiciones contra los derechos de las personas migrantes. Ha habido un endurecimiento total de las políticas migratorias en la Unión Europea que ha venido produciéndose a medida que la extrema derecha ha ido creciendo en el continente. Y ahora, aunque hay un pacto migratorio que se cerró de manera rápida precisamente para evitar que se cerrara durante esta legislatura y que las consecuencias fueran incluso peores, pero ya hay 15 países que han pedido endurecer todavía más, seguir el modelo Ruanda que ha puesto en práctica Reino Unido, que básicamente es que los solicitantes de asilo esperen en terceros países en condiciones, bastante cuestionables. Y luego la otra gran cuestión que yo creo que tienen en la diana es todo lo que tiene que ver con la agenda verde. Ya durante esta legislatura la extrema derecha ha votado constantemente en contra de todo lo que ha tenido que ver con la política medioambiental y ha arrastrado al Partido Popular Europeo a esas posiciones, en algunos casos poniendo en riesgo leyes bastante importantes. Y yo creo que en ese cambio de mayorías que se puede dar en el Parlamento Europeo, el Partido Popular va a tener mucho poder a la hora de negociar, porque siempre va a poder mirar a su derecha para frenar algunas de las políticas que hasta ahora pues los socialistas, los liberales y los verdes han conseguido ir introduciendo. Irene Castro, creo que andas en la Comisión Europea, por ahí te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos, a los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las diosas con Judith irá a alienar, Violeta en Lo tienes crudo o el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo.
Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.